En este módulo iniciaremos el estudio de la dactiloscopía. Sobre la dactiloscopía podemos decir que es una de las principales técnicas utilizadas para establecer la identidad de un sujeto, con o sin vida. No olvidando que hoy en día el estudio genético forense toma gran auge en los ámbitos legales en el mundo y en nuestro país. Pero para poder entender la importancia de la dactiloscopía como técnica de identificación, es preciso tener presente lo que es la identidad y la identificación humanas. Tenemos así que la identidad es la determinación del conjunto de signos que distinguen a un individuo de todos los demás, ya sea durante la vida, ya después de la muerte. Abordemos los principios de la dactiloscopía. La dactiloscopía, enfocada como método y técnica, está basada en 4 principios fundamentales, para que sea el sistema de identificación perfecto. Primer principio. Las huellas dactilares o los dibujos formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos tienen la cualidad de ser perennes, ya que aparecen desde vida intrauterina y se conservan hasta la putrefacción del cadáver. Segundo principio. Son inmutables ya que nunca van a sufrir modificaciones. Tercer principio. Tienen variabilidad infinita porque varían de personas e individualizan a cada ser humano, y pueden ser clasificadas y confrontadas, al contar con un sistema apropiado de clasificación. Cuarto principio. Pueden ser clasificadas y confrontadas, al contar con un sistema apropiado de clasificación. Pasemos al aspecto de las huellas dactilares. La impresión modelada. Son las que se imprimen en las materias plásticas, como la cera, la pintura fresca, la goma de los sobres y de las estampillas, la grasa, la pomada, jabón, etc. Las impresiones visibles. Hay que desconfiar extremadamente de las impresiones visibles. Son más bien manchas que huellas y es raro que sus crestas papilares sean discernibles. La impresión latente. Las impresiones latentes son invisibles o difícilmente visibles a la luz directa. Se encuentran sobre objetos lisos, como vidrios, espejos, vasos, botellas, porcelana, losa, muebles de madera pulimentada y charolada, papel, cartones, etc. Los objetos en que no se conservan las huellas son las maderas no pulimentadas, los metales torneados, el cuero estampado. La piel humana no retiene ni siquiera las impresiones sanguíneas. Los objetos muy manipulados no imprimen ninguna huella dactilar por el exceso de sustancias sudorales. Veamos a continuación el concepto de dactilograma. Es el dibujo formado por la impresión de las yemas de los dedos. Sigamos con los tipos de dactilogramas. Tenemos 2 tipos de dactilogramas, los cuales son los naturales o latentes, que son estampados en forma natural en una superficie. Los artificiales, que son los dibujos que se obtienen al entintar los dedos, que al aplastarlos sobre papel o cualquier objeto, quedan estampadas las figuras que presentan las yemas de los dedos. La finalidad del revelado de una impresión latente es hacerla visible, a fin de que pueda preservarse y compararse para identificar a la persona a la que le corresponde dicha huella. Para estos fines, se utilizan distintos reactivos, algunos en polvo y otros en forma líquida. Cuando una impresión latente sea visible a simple vista, inmediatamente debe procederse a fotografiarla. Son tipos característicos de la huella dactilar los siguientes. Los arcos. Sus crestas van de un lugar a otro, sin regresar sobre sí mismas. Son levemente arqueadas y carecen de deltas. Se clasifican como A1. Las presillas internas. Cuenta con un delta, que es visto por el observador del lado derecho. Las crestas papilares que forman el núcleo, nacen a la izquierda y van a correr hacia la derecha y dan vueltas sobre sí mismas. El núcleo está formado por una horquilla, y se les clasifica como I2. Las presillas externas. Cuenta con un delta, que es visto por el observador al lado izquierdo. Las crestas papilares que forman el núcleo nacen a la derecha y van a correr hacia la izquierda y dan vueltas sobre sí mismos. Se les clasifica como E3. Verticilo. Su característica más importante es que cuenta con 2 o más deltas, uno derecho y otro izquierdo. Sus núcleos adoptan diversas formas, pero especialmente las circulares concéntricas y ovoides concéntricas. Se las clasifica como V4. Se entiende como delta, aquellos dibujos que se presentan en la huella dactilar, en forma generalmente triangular, teniendo así una clasificación especial para estos, los cuales se dividen en negros o salientes, cortos y largos. La otra forma es que pueden ser blancos o hundidos, pudiendo ser cerrados o abiertos.
Ahora bien, tanto la presilla interna, la externa y el verticilo cuentan con 3 sistemas crestales, los cuales son los siguientes: nuclear, basilar, marginal. Los sistemas crestales son agrupamientos de las crestas papilares en una región del dibujo dactilar. Cada dactilograma está compuesto por 3 zonas de invasión de acuerdo a la siguiente imagen. Delta. Se dividen en negros o salientes, y blancos o hundidos. Los negros se dividen en cortos o largos, y los blancos se dividen en cerrados o abiertos. Los deltas negros siempre están unidos y los blancos no. Línea directriz. Es aquella que partiendo del delta encierra o circunscribe la zona nuclear. Zona nuclear. Es la región central del dactilograma y la más importante, ya que esta zona es la que determina a los 4 tipos fundamentales del sistema. Pasemos al dactilograma y su topografía. El dactilograma es la impresión dactilar tomada directamente sobre el papel, con tinta litográfica, y su composición es papilas. Protuberancias que se hacen en la dermis y sobresalen totalmente en la epidermis. Pueden ser de forma cónica, hemisférica, piramidales o simulando una verruga. Crestas. Bordes sobresalientes de la epidermis, formados por una sucesión de papilas. Siguen diferentes direcciones y forman una inmensa variedad de figuras. Surcos. Espacios hundidos que se encuentran entre cresta y cresta, se les denomina surcos interpapilares, son consecuencia de los hundimientos en la epidermis. Poros. Pequeños orificios encontrados en la parte más alta de las crestas papilares o cerca de un vértice. Pasemos a explicar la obtención de dactilogramas. En el sujeto vivo, se impregna el pulpejo del dedo con tinta, generalmente de imprenta, suavemente se le hace rodar sobre una cartulina. En el cadáver, si está bien conservado el pulpejo del dedo se hace lo mismo que en el vivo. Si estuviese deshidratado, se inyecta bajo la piel vaselina líquida, glicerina o parafina fundida, lo que da a los tejidos la elasticidad suficiente para obtener la huella. Huella latente. Cuando se asiente la huella sobre superficies lisas habrá que revelarla, usando para ello reveladores. Hay uno distinto para cada superficie. El experto deberá utilizar el más adecuado a la superficie que explorará. Puntos característicos de las huellas dactilares. Conforme al sistema Vucetich. Islote. Cortada. Bifurcación. Horquilla.